Hola, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Quiero darles la bienvenida y un cordial saludo en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como todos los domingos y para conocimiento de ustedes, es un gran placer y una gran bendición para mí traer para ustedes la palabra de Dios y compartirla en este séptimo domingo después de Pentecostés. El tema para el día de hoy es que vemos que la palabra de Dios es poderosa y eficaz. Por medio de esta palabra, el Espíritu Santo obra la fe en nuestros corazones. No obstante, el hombre tiene la habilidad para rechazar el evangelio poderoso de Dios. Pidamos pues a Dios que siempre prediquemos este mensaje de salvación a todos, aun si muchos lo rechazan. Porque si creen o no, de todas formas Dios es glorificado por medio de la predicación. Vamos a iniciar nuestro culto entonando el primer himno. Haz lo que quieras, Señor de mí, tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde, anhelo ser, complace siempre en mí tu querer. Haz lo que quieras, Señor de mí, mírame y prueba mi corazón, lávame y quita toda maldad, para que pueda contigo estar. Haz lo que quieras, Señor de mí, quita mis penas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder, tu mano extiende y sanaré. Haz lo que quieras, Señor de mí, dueño absoluto, sé de mi ser, del Paracleto, dame la unción, y el mundo a Cristo pueda en mí ver. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados en el Señor, Dios es santo y celoso, y no deja sin castigo al culpable, pero también es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que perdona la rebelión y el pecado. Acerquémonos pues con corazón sincero y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Padre misericordioso, confieso que por naturaleza soy pecador. He pecado contra ti en pensamientos, palabras y obras, por lo malo que he hecho y por lo bueno que he dejado de hacer. Con toda justicia merezco tu castigo en esta vida y después, pero siento mis pecados y confiando en tu Hijo Jesucristo te ruego, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, ten piedad de mí.
reciban la absolución. El Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Él les hace hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo. Todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. El Señor sea con ustedes. Oremos. Oh Señor, concede que el curso de este mundo sea gobernado por tu dirección, de tal manera que tu iglesia se regocije en servirte en divina paz y tranquilidad. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, amados hermanos, la lectura para este día la encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Y vemos que el mensaje de Cristo para nosotros que creemos es sabiduría y poder. Pero para los que en su incredulidad y dureza de corazón rechazan a Cristo o la palabra en este caso, es un mensaje de debilidad e insensatez. Así como los de Nazaret, muchos de nuestra época van a rechazar a Cristo y nuestra predicación, pero que nunca dejemos de predicar. Como vemos en el Evangelio de hoy, como vamos a escuchar en el versículo 6, después de ser rechazado en Nazaret, Cristo recorre las aldeas alrededor enseñando la palabra. Escucha, así dice la palabra de Dios. Vuelvo a repetir el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Y la palabra de Dios dice así: Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él.
Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Hermanos y hermanas, esta es la hermosa palabra del Señor. Confesemos nuestra fe pronunciando el credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Jesús, yo he prometido servirte con amor. Concédeme tu gracia, mi amigo y Salvador. No temeré la lucha si tú a mi lado estás, ni perderé el camino si tú guiando vas. El mundo está muy cerca y abunda tentación, muy suave es el engaño y es necia la pasión. Ven tú, Jesús, más cerca, mostrando tu piedad, y escuda el alma mía de toda iniquidad. Y si mi mente vaga, ya incierta, ya veloz, concédeme que escuche, Jesús, tu clara voz. Anímame si dudo, inspírame también, repréndeme si temo, en todo hacer el bien. Jesús, tú has prometido a todo aquel que va siguiendo tus pisadas, que al cielo llegará. Sosténme en el camino y al fin con dulce amor trasládame a tu gloria, mi amigo y Salvador. Gracia, misericordia y paz sea para cada uno de ustedes, de parte de Dios Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, como acabamos de escuchar hace unos momentos, el mensaje de hoy lo hemos tomado del Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Y nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios mismo, que vino a salvar a los suyos, que vino a mostrar al hombre su pecado y rebelión contra Dios. Y podemos decir que también vino a mostrar al hombre cuál es la única esperanza a su desesperada y miserable condición.
Dios en toda sabiduría, en todo amor, se humilló a habitar entre los hombres para salvar a los hombres y a testificar de la maldad de los hombres que no le reconocen como Dios, como Señor y como Salvador. Hemos visto que Cristo responde a la fe sencilla que confía en Él como su única esperanza y afirma al creyente en esa fe. Pero también vemos que deja en la dureza de su corazón al impenitente pecador, que ante la evidencia de la gracia de Dios en Cristo se niega a reconocer que necesita al Salvador. Los seguidores de Cristo deben estar muy conscientes y seguros de quién es su Señor y vivir en consecuencia. Por eso, a la luz de este pasaje, debemos reflexionar una pregunta de aplicación a nuestra vida que directamente nos hace este texto a cada uno de nosotros. Y la pregunta es: ¿honras a Jesús? ¿Honras a este maestro que vino a los suyos? La primera reflexión es esta: honrar a Jesús, honrar al maestro que vino a los suyos. Marcos ha enseñado que Jesucristo es el Hijo de Dios, el enviado de Dios para enseñar a su pueblo el camino a seguir, para mostrar a su pueblo que ha pecado contra Dios, pero que es necesario arrepentirse y creer en la buena noticia del perdón de pecados en el nombre de Cristo, como lo dice Marcos 1:15. Pues el reino de Dios ha venido a su pueblo y Él mismo se encarga de enseñar en qué consiste el reino de Dios y cómo su pueblo es llevado a vivir en este reino. Vemos que en su palabra nos dice que Él está en todo lugar. Y vemos a Jesús recorriendo ciudades, recorriendo aldeas, enseñando y predicando el Evangelio, tal como lo escuchamos en este capítulo 6, que dice en el versículo 1: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban. Entonces vemos que Jesús iba por las aldeas, recorriendo lugares, enseñando, predicando este precioso evangelio, como lo acabamos de escuchar, exponiéndose a peligros, a rechazos, jornadas de trabajo fatigado, pero con el firme propósito de cumplir la voluntad del Padre que le había encomendado. Jesús tenía su clara misión y actuaba en consecuencia sin importar los obstáculos que pudiera tener. Él vino a mostrar y conducir a su pueblo en el camino de la salvación por medio de Él. Por esto, por esta prédica, por esta enseñanza, el Evangelio en su lugar puede hacer la obra del Señor, es decir, la conversión a las personas. Y esto incluía, por supuesto, también a su propia tierra, como vemos que nos dice, la tierra que lo vio crecer como el hijo de un hombre que era carpintero, en donde tuvo una familia y un trabajo que desempeñar para identificarse con aquellos que vino a salvar. Pero ¿cómo lo hacía? Lo hacía con sencillez y familiaridad. La gente de Nazaret conocía a Jesús, su oficio, y conocía también a su familia. No les era un personaje extraño, y Él no viene tampoco como alguien ajeno a la vida cotidiana de su pueblo. No viene como un extranjero a decir algo que no tenga relevancia para este pueblo. Y notemos, hermanos, que la enseñanza de Jesús es profunda y es grandiosa. Nos es dada por Él mismo. No es dada por un hombre común, sino es dada por el Hijo de Dios. Nos es dada por Él mismo en su palabra
con sencillez, con familiaridad, para que podamos entender nuestra condición de pecado y que nuestra única esperanza está solamente en Él. Y vemos un testimonio del ser maestro a quien se debe seguir. En otras condiciones, Marcos nos señala que a Jesús le seguía una gran multitud. Por donde iba, la gente se amontonaba para escucharle, para verle, para tocarle, para ser sanados y ser libertados. Pero en esta ciudad tan familiar, es decir, la tierra de Jesús, no había multitudes siguiéndole, sino unos pocos que lo habían dejado seguirle. Pero también vemos, habían algunos que dejaron todo por seguirle. Algo importante entonces debe tener la enseñanza de Jesús, al punto que haya quienes se atrevan a dejar todo para seguir a donde quiera que Él vaya. Ganar a Cristo o vivir para Él cada día ha de ser la meta diaria de todos y cada uno de nosotros, amados hermanos, y de cada uno de los creyentes, y de mayor estima que cualquier cosa que pueda ganar en esta vida. Los que siguen a Cristo testifican que Él es el maestro a quien se debe seguir. Testifican que Él es el profeta enviado de Dios. Y este es el segundo, podemos decirlo, la segunda parte que nos pregunta a cada uno de nosotros: ¿honras a Jesús? ¿Honras al profeta de Dios? Debemos tener en cuenta esto. Jesús mismo se identifica como profeta de Dios, como aquel que vino a dar a conocer la voluntad de Dios, aquel que ha sido puesto para anunciar la palabra de Dios y hacer sus obras. Este es el oficio como profeta, que nos revela la voluntad de Dios Padre. Y este profeta, este Dios, este Jesús nos trae descanso con su palabra, como lo dice Marcos. Dice así: y llegó al día de reposo y comenzó a enseñar en la sinagoga, como era usual para el Señor. Cada día de reposo se reunía en un lugar de adoración pública y ahí enseñaba la palabra pura de Dios. El día de reposo Él enseñaba cuál es el verdadero descanso para el pueblo de Dios. Y todos los domingos, amados hermanos, nosotros venimos a la iglesia, venimos a aprender, a escuchar, a ver el verdadero descanso para el pueblo de Dios, escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Y que no era un simple mensaje nada más en ese tiempo, ni hoy en día. Debemos dejar de hacer cosas en un día específico. Debemos de hacer lo que el Señor nos manda en obediencia, considerar la obra de Dios y descansar en esta obra por medio de Cristo. Eso es lo que cada domingo venimos a escuchar. Y hoy, amados hermanos, no es la excepción. El Señor nos manda reunirnos para alabarle, para adorarle y meditar en su palabra. Porque a través de esta palabra, Él trae descanso a nuestras vidas, descanso a nuestras almas, mostrándonos que Él pagó por todos nuestros pecados en la cruz y que nos llama al arrepentimiento y fe en lo que Él ya hizo, para que disfrutemos de comunión con Él y vivamos cada día en ese reposo. Este Jesucristo, este Señor, es el profeta de Dios. Él es el que nos muestra ese camino. Él es cuya enseñanza es maravillosa. La gente de este pueblo no entendía cómo un hombre tan familiar a ellos, que no se conocía, fuese un hombre egresado de alguna prestigiosa universidad, sino un simple carpintero, y que les pudiera hablar de la maravillosa gracia de Dios.
¿Cuántos de nosotros conocemos a personas y que todavía dicen, mira, no es fulano, es sultano, ¿qué puedes aprender de esta persona? No es lo que puedas aprender, sino es lo que podamos nosotros dar por medio de la palabra de Dios. Y notemos que no se cuestionan las maravillas de la gracia de Dios, sino cuestionan a Jesús. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando llevamos la palabra de Dios, no es la palabra de Dios la que cuestionan, sino cuestionan a la persona. Porque cuestionan a la persona porque no la conocen, o tal vez la conozcan y digan, ¿qué de bueno me puede dar esta persona? Es ahí cuando no te rechazan a ti, sino rechazan a Dios mismo. Y nos lo está mostrando este evangelio, porque dice que Jesús no fue aceptado, no fue reconocido como el Hijo de Dios, sino que decían, ¿no es este un carpintero? No lo reconocieron como el Hijo de Dios, sino que lo reconocieron como el hijo de un carpintero. Y dice la palabra de Dios, y muchos oyéndole se admiraban y decían, en el versículo número 2, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Ahí nos damos cuenta, amados hermanos, que no reconocían a Jesús, no reconocían sus milagros, no reconocían el poder que Él tenía como Dios, o que tiene, más bien dicho. Jesús era el profeta de Dios, y como profeta su palabra se cumple perfectamente mediante las obras que nadie puede ganar como manifestaciones reales del poder de Dios. Nadie podía negar las poderosas obras de Dios en Cristo Jesús, ni siquiera el pueblo tan cercano y familiar de Jesús. Pero a pesar de esto, la gente se asombraba, y se asombraba de que fuera Jesús el que había crecido entre ellos quien hiciera estas cosas, hallando entonces en dicha familiaridad una excusa para no creer en Él. Observemos aquí que la incredulidad presenta un sinnúmero de excusas para no honrar al Señor, para no honrar a Jesús. Pero vuelvo a preguntar, amado hermano, amado amigo, tú que dices creer en Cristo, ¿honras a Jesús? ¿En verdad honras al profeta enviado de Dios? Finalmente nuestro texto nos pregunta, ¿honras a Jesús? El profeta con testimonio de vida, ¿honras a este profeta? ¿Honras a este profeta cuya vida señala su oficio y su mensaje? El verso 3 nos indica qué tan conocido era Jesús y su familia en el pequeño pueblo de Nazaret. Te lo voy a leer, que dice, ¿no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Pero esto mismo nos indica que, siendo el profeta de Dios, su testimonio de vida da cuenta de su oficio y su mensaje como tal. Jesús es identificado como el carpintero o el hijo del carpintero. Era el primogénito, el encargado de asumir la responsabilidad de su familia. Jesús no tuvo testimonio de ser un hombre ocioso e irreprensible, en este caso irresponsable, hasta el momento de estar en la cruz. Tuvo cuidado de la mujer usada por Dios para que Él se hiciera hombre, y me refiero a María. Maravilloso testimonio el del Señor como hijo de Dios, como familiar y como ciudadano. Es un claro ejemplo y un buen ejemplo. ¿Qué testimonio tienen los que hoy se dicen ser profetas? He escuchado muchas veces por ahí personas que dicen tener la palabra de Dios porque Dios se las revela incluso en sueños.
Incluso los que se dicen ser siervos de Dios, ¿qué testimonio tienen? Los que se consideran creyentes y no quieren trabajar ni ver de su propia familia. Tenemos un ejemplo a seguir en aquel que nos revela la voluntad de Dios y nos da un buen testimonio, pero este testimonio lo rechaza. Jesús no tenía falla alguna, su testimonio era perfecto, pero a pesar de ello fue rechazado. La gente encontró tropiezo en él, y esto literalmente lo que significa, se escandalizaban. Negaban sus obras, sus enseñanzas, pero no lo querían a él. Pues ¿qué le podían enseñar? ¿O qué podía enseñar un simple carpintero? Otra excusa más para la burla, otra excusa más para la burda incredulidad. Dios se humilla para habitar entre los hombres, para salvar a los hombres, pero esto es considerado muy simple o locura para los mismos hombres, y no creen el testimonio de Dios. ¿Hubo falla alguna en Jesús? ¿No tenía poder? ¿No estaba Dios con él? Pero a pesar de ello fue rechazado. Y advierte, como lo dice en el versículo número 4, que dice: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Entonces se esperaba que, así como en otros lugares, al escuchar y ver las obras de Jesús, le honraran creyendo en él. Y en este lugar familiar también ocurriera lo mismo. Pero como había pasado con los profetas que Dios había enviado desde temprano y sin cesar a su pueblo, estos en su mayoría no eran honrados entre sus parientes, entre su propio pueblo. Y lo mismo sucedió con Jesús. Y yo te pregunto, amado hermano, amado amigo, ¿no pasa muchas veces eso mismo a los creyentes que testifican de Cristo entre sus familiares, entre sus vecinos, entre sus amigos? Claro que sí. Pero ten en cuenta esto: así como Jesús fue rechazado, nosotros también podemos ser rechazados. Así como rechazaron al Hijo de Dios, no nos rechazan a nosotros, sino rechazan al Hijo de Dios, rechazan la palabra de Dios. El Señor, amado hermano, nos llama a seguir sus pisadas, a seguir su camino, a seguir en la obra de salvación, pero no por nuestra obra, no por lo que hagamos, sino por lo que hizo Jesús, por lo que hizo este profeta con testimonio de vida. Dice nuestro texto que no hizo el Señor en ese lugar las obras poderosas que había hecho con otros en otros lugares, salvo unas cuantas sanidades al poner sus manos sobre algunos enfermos. Jesús, nuestro Señor, se asombraba de la incredulidad de ellos. Lo mismo que pasa cuando tú y yo predicamos la palabra de Dios y nos rechazan, nos asombramos de su incredulidad. Dios nos habla en términos que podamos entender, y de la misma manera nosotros les hablamos a todos aquellos que escuchan la palabra para que la puedan entender. Y aquí nos muestra cuán terrible y desagradable es a Dios la incredulidad, la terquedad para aquellos que aún escuchando o viendo la obra de Dios se niegan a creer en esta palabra de poder. Amado hermano, amado amigo, ¿te has familiarizado con el mensaje de hoy? ¿Te has familiarizado con los estudios que la palabra de Dios nos da? ¿Conoces algo de la doctrina? ¿Sabes que eres pecador y que Cristo llevó a la cruz todos tus pecados, pero aún así encuentras tropiezo en Cristo? ¿Aún así te parece una carga vivir para Dios en lugar de vivir para tus propios deseos? Cristo te llama en este día, amado hermano,
para que veas la obra que Él hizo, para que tú y todos aquellos que crean y confíen en Él tengan esta honra, es decir, tengan este precioso evangelio. El Señor te está llamando a que creas, el Señor te está llamando a que le glorifiques. El Señor te dice que lo ames. Por eso es la pregunta: ¿honras tú a Jesús? Entonces, amado hermano, vengamos hoy a Cristo, atendiendo el llamado que nos hace. Y como lo dice la palabra de Dios, debemos orar a Dios por la infinita gracia, por la infinita misericordia, pero sobre todo tener fe en Él, para creer, para confiar en el poder de su Espíritu, para obedecer la enseñanza de Jesús. Amén. Y ahora, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos guarde en nuestras mentes y en nuestros corazones para con Cristo Jesús, para la vida eterna. Amén. Es momento de entonar el ofertorio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación, tu Espíritu me sostenga. Un corazón contrito y humilde es el sacrificio que agrada al Señor. Oremos. Padre de misericordia y Padre de amor, te damos gracias, Señor, en este día, porque por medio de la predicación, Señor, tú nos muestras que tu bondad, Señor, es para con todos aquellos que confían en ti. Imploramos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo para que nos siga guiando y nos siga manteniendo en esta verdad. Ayúdanos a llevar tu palabra, ayúdanos a que tu palabra sea extendida, Señor. Pero que no sea lo que nosotros digamos, sino que sea tu Espíritu Santo quien hable por nosotros. Que seas tú, Señor, quien obre en todos aquellos que están pasando por tempestad. Que obres tú, Señor, en cada uno de ellos que están pasando por enfermedad, que están pasando por tribulación. Y que seas tú, Señor, quien obre en cada uno de ellos la verdadera fe. Que conozcan tu verdadera palabra, que conozcan la voluntad, Señor, que tú tienes para con los que te aman. Y permite, Señor, que tu Espíritu Santo sea el principal guía y maestro tanto de nosotros como todos aquellos que escuchen tu palabra. Pues sabemos, Señor, que tu palabra es poderosa. Sabemos, Señor, que tu palabra puede cambiar a las personas y obrar los milagros que solo tú sabes hacer. Señor, todo esto te lo pedimos, no porque nosotros lo merezcamos, sino que lo pedimos por el precioso nombre y en el nombre de tu amado Señor, tu amado Hijo, lo pedimos. Amén. Oremos todos juntos con el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recibamos la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Es momento de entonar el tercer himno. Qué grandiosa es la puesta del sol,
admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Cuando pienso que Dios me ama a mí. Amados hermanos, quiero darle las gracias a todos ustedes, en especial a nuestros hermanos que nos apoyan en la edición de estos videos, deseando de todo corazón que Dios les siga bendiciendo y les siga dando ese ánimo de seguir sirviendo al Señor. Asimismo, quiero comentarles que tenemos pendiente lo de la escuelita de verano para nuestros queridos niños de la iglesia. Ahorita con estas nuevas noticias que nos están dando nuestras autoridades referente a los contagios, se ha estado elevando en estos días, por lo que les pido, amados hermanos, que nos mantengamos en calma, que no perdamos la postura en este caso de seguirnos resguardando, seguirnos cuidando, sanitizándonos, protegiéndonos con el cubrebocas y, de ser posible, pues manteniéndonos nuevamente en casa. Les estaremos informando referente a que la asistencia a la iglesia, puesto que estamos también a lo que nos digan nuestras autoridades. Más deseo de todo corazón que el mensaje sea de salvación, sea de bendición para todos y cada uno de ustedes, todos los que nos escuchan, y también quiero darle gracias a nuestros hermanos que hacen posible todo esto. Asimismo, quiero hacerles del conocimiento que seguimos orando y pidiendo por nuestros hermanos de Misión para los Niños, de nuestros hermanos que se encuentran en Sonora. Pedimos a Dios que dé y ponga los medios para que un obrero vaya a este lugar a ministrar los sacramentos de nuestro Señor y lleve a cabo la obra de pastorear la iglesia en Sonora, y la obra del Señor sea llevada como Él quiere que se lleve. Asimismo, amados hermanos, quiero desearles un bonito inicio de semana y este día que sea de bendición también para todos y cada uno de ustedes. Vamos a terminar nuestro culto entonando el cuarto himno.
a Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eternal Consolador, unidos todos alabar. Amén. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la que has destinado para todas las naciones. Ella es la luz que alumbra el mundo entero y llena de gloria tu pueblo escogido. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será para siempre.